¿Qué está pasando con la enseñanza, que está bajo el foco desde hace ya bastante tiempo, verdad? En las últimas semanas en relación a los conflictos. Bueno, los profesores que no hicieron huelga van a tener que trabajar en vacaciones. Y esto ha generado, digamos que algunas reacciones que, bueno, de pronto cada cual juzgará, pero que seguramente las circunstancias que se han vivido recientemente en el campo de la enseñanza, bueno, provocan hechos como este, por ejemplo. Sí, exactamente. También parece difícil pensar en cómo estructurar jornadas clases habituales, claro, con algunos profesores sí y otros no. Sí, claro. La maestra Teresita Capurro es consejera del CODICEN. ¿Cómo le va, Capurro? Buen día. Buenos días. Finalmente, se va a dar clases 4 días de las vacaciones de septiembre en los 3 órdenes de la educación y en todo el país. Sí, si usted me permite, sí, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones. Adelante. Para contextualizar el tema. Sí. En una situación compleja de esta coyuntura que hemos vivido este año lectivo, no podemos poner los problemas blancos sobre negro. Tenemos intereses divergentes sobre la mesa. Tenemos el derecho a la educación de los alumnos. Tenemos el derecho de los trabajadores a hacer sus reclamos. Tenemos la responsabilidad institucional de la ANEP en su conjunto. Tenemos también la responsabilidad de los padres y de aquellos alumnos que están en condiciones de decidir. En estas divergencias, la ANEP tiene que buscar puntos de convergencia. En ese sentido, para nosotros, lo primero que debemos resolver y que es lo primario y la premisa y lo que hace al hacer y justificación de nuestra función es el derecho a los estudiantes. En ese sentido, nos propusimos establecer un diálogo con los distintos actores y lo que más nos importa es la recuperación de clases. Ahora bien, ¿cómo resolver dentro de este marco divergente de intereses sin que nadie se lesione? Claro. Acá todos salimos lastimados, todos, Sí. porque no se puede estar en la misa y en la procesión, para decirlo de manera doméstica. Por lo tanto, esto que hoy está en cuestión por parte de quienes no hicieron los paros y concurrieron a los centros a dar clases a los alumnos. Estamos en presencia de muy pocos docentes. ¿Por qué? Son bastante los que sí firmaron, entraron o se reportaron en otro centro educativo porque el propio estaba cerrado, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasó? Los alumnos no concurrieron en un 90% en esos lugares. Y esto ocurrió en todo el país, más en zona metropolitana. Por lo tanto, si para nosotros lo más importante es la recuperación pedagógica y la recuperación de días, y los que concurrieron, firmaron, estoy hablando en general, Sí, sí. porque si no después esto trae otro tipo de reacciones. Los particulares. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, en este sentido, nosotros entendemos que por más que hayan ido a trabajar, no tuvieron clase. Y sabemos de la profesionalidad del cuerpo docente, y a eso estamos apelando. Luego, aquel docente que se sienta que está lesionado en sus derechos, bueno, va a tener el camino administrativo para hacer los reclamos correspondientes, porque esto en nuestra administración y en una normativa que tiende a atender todos los casos desde el punto de vista de la democracia y de la libertad, acá hay mecanismos normativos como para que el que se sienta lesionado y no quiera recuperar días más allá que haya concurrido, ¿no? Porque no es culpa del docente que fue y los chicos no fueron. Por eso yo también hablo de otras responsabilidades. Entonces, tenemos la convicción, todo el organismo y los consejos desconcentrados, que lo teníamos que hacer en general, para todos. En el caso concreto de primaria, hace mucho que no hay una semana de vacaciones, solamente se dieron 2 días en las últimas décadas. El Día del Maestro, que siempre abarcaba
estos días, y que es el 22 de septiembre y el 21 de septiembre, casi simbólico como Día de la Primavera. O sea que para los maestros no cambia tanto la situación. Por otra parte, no es lo mismo la situación de la zona metropolitana con la zona del interior. Y acá entran en juego los directores de los centros, los inspectores, los mandos medios, que podrán ir resolviendo lo que a nosotros fuertemente nos interesa, que es la recuperación del tiempo pedagógico. Ese tiempo pedagógico tiene que ver con los lineamientos generales de cada dirección de los centros, de las resoluciones que tomen los colectivos, porque habrá que hacer énfasis en algunos contenidos que tienen que ver, sobre todo, con aquellos contenidos imprescindibles para hacer el pasaje de grado. Sí. Estoy hablando de lengua, estoy hablando de matemática y de algunas ciencias experimentales que tienen una secuencia, ¿verdad?, en todo el ciclo de los chicos, Capurro, sea en primaria o en media. Capurro, quiere decir que muchas de las cosas que se tienen que dar en el año se van a dejar por fuera al priorizar. Yo no digo que se van a dejarse por fuera, se pueden utilizar otras herramientas que sí sirven de auxiliares, como son el tema de las ceibales, ¿no? Sí. Que hay temas de... ¿Educación a distancia, dice usted, por ejemplo? Por supuesto, educación a distancia. Las directivas que dé el docente de clase para que los chicos vayan viendo distintos temas que están colgados en los distintos problemas de Ceibal. Acá yo creo que Ceibal, hablando en forma muy sucinta, Ceibal nos va a dar una mano muy grande, le va a dar a los docentes. Claro. Porque hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con la historia. Pongámosle la historia de Medio Oriente, que es más importante. Yo no estoy quitándole peso a la historia de Medio Oriente, pero ante eso, que lo puedo leer en cualquier lado, con una direccionalidad que puede dar el docente, con pautas, con familia que puede ayudar, ¿no? En el caso de primaria, en otros temas, con maestro más maestro, sí se puede recuperar. Pero hay cosas que sí o sí tiene que saber el alumno, que tienen que ver con la lectoescritura, porque quien maneja la lectoescritura puede acceder a las otras áreas del conocimiento. Bien, de acuerdo. Teresita, perdón, la interrumpí, no sé si quería agregar algo más, pero tenía deseos de hacerle una pregunta. Dígame. Yo creo que usted hizo una buena descripción en el comienzo. Creo que acá todas las partes salen lastimadas, todas, y deben aceptar salir lastimadas, porque si no, no hay manera de salir. Hay problemas que no tienen solución, salvo que todos estén dispuestos a ceder algo de lo que pensaban que originalmente era su ideal o les pertenecía, ¿verdad? Entonces, me parece muy clara esa explicación y además muy honesta. Todos van a salir lastimados. Ahora, por ejemplo, usted me plantea esto de con respecto al auxilio que puede ofrecer, por ejemplo, las ceibalitas. ¿Usted cree realmente que los alumnos fuera de clase pueden estudiar o van a estudiar? ¿Que los padres se van a hacer responsables, digamos, con el paisaje de padres que tenemos hoy en el mundo? No hablemos de nuestro país, pero en el mundo. No digo que sean malos padres, pero muchos de ellos sí lo son. Es decir, tienen una tendencia a, digamos, a manejar a distancia a sus hijos. Y por el otro lado están los padres que están abrumados totalmente por sus obligaciones diarias, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿usted cree que eso lo van a poder recuperar? Usted me dice la historia de Medio Oriente. Es cierto, yo creo que se pueden ser buenos doctores, buenos médicos, buenos cirujanos, buenos abogados, de repente careciendo ese conocimiento. Pero es una base fundamental que nos han dado tradicionalmente para poder, digamos, apoyarnos en algo más que las destrezas que uno adquiere con una profesión, ¿verdad? Sí, usted también está haciendo un análisis muy claro. Ahora, en el momento de tomar prioridades, nosotros debemos, el docente y el director de los colectivos tiene que tomar decisiones en ese sentido, y usted no se olvide que en este país, en algunos periodos, hemos llegado a tener a los docentes de más de 50 días. Sí.
y no ocurrió esta efervescencia que hoy tenemos. No quiere decir que una cosa esté bien y lo otro esté mal. Vivimos otro tiempo y usted define muy bien si habrá padres que se preocupen o no se preocupan, o que la vorágine de la vida lo lleva por otros senderos. Claro. Entonces, ahí vamos a un tema de fondo de la sociedad uruguaya, que ya escapa a lo que puede hacer el docente. Hoy los docentes uruguayos, en muchísimos lugares, en todo el país, están luchando con ese tema. Tienen una soledad que los ha llevado muchas veces a estar irritables, porque se sienten muy solos, porque están luchando contra los molinos de viento. Hay una ayuda, sí, que están recibiendo, que son los apoyos que hace el MIDE en los territorios. Y mire usted las paradojas. Mientras nosotros estamos trabajando en algo que poco se conoce, que tiene que ver con un proyecto de tránsito entre ciclos educativos, que es el pasaje de los niños de sexto a primero de ciclo básico, estamos teniendo un pilotaje muy importante. Hemos rescatado a miles de chiquilines y esto no ha sido noticia, pero no importa, porque tenemos a los maestros y profesores comunitarios trabajando en territorio, claro. Y lo están haciendo anónimamente. Claro. Y a mí, digo, yo sueño con que un día lo que es la prensa nacional pueda sí de verdad ser prensa nacional. Una cosa es ser de tiraje nacional y otra que se encarne en los territorios donde estos Quijotes, que son los docentes, están en el cuerpo a cuerpo luchando con un niño distinto, porque, no lo digo yo, pero lo repito, la escuela uruguaya fue diseñada para el siglo XIX. Los maestros fuimos formados para el siglo XX, pero nuestros alumnos son del siglo XXI. Entonces ahí también tenemos un desfasaje, sí, donde tenemos que trabajar mucho y ir cambiando y transformando nuestra cultura. Estos son procesos muy lentos. Usted sabe que ir cuesta abajo es más fácil, sí, que ir cuesta arriba. Teresita, yo creo que era necesario que usted de alguna manera planteara también este escenario, porque forma parte de esa realidad, ¿verdad? Es decir, a veces nosotros con la urgencia vamos directamente al problema y le decimos, bueno, Teresita, ¿cómo vamos a resolver esto? Con la recuperación de las horas. Pero hay un escenario que también pesa y que importa y que vale la pena conocer. Es decir, como para la reflexión de todos y como para que la asunción, además de responsabilidades, de todos. Yo siempre me pregunto, por ejemplo, Teresita, ¿esto fue este año o esto se puede repetir? Es una pregunta que usted no me puede responder y que yo no le estoy haciendo, pero me estoy preguntando, ¿esto que pasó este año va a pasar el año que viene? ¿Va a pasar en otro sector de la actividad nacional, de los servicios públicos esenciales, de alguna manera, digamos, más allá de la justicia? Porque que se puede tener, lo hemos dicho en este micrófono hasta el cansancio, lo dijimos ayer, creemos que precisamente el personal, los funcionarios de la enseñanza necesitan una gratificación mayor al esfuerzo y a la tarea delicadísima que realizan. Pero más allá de todo eso, puesto ese escenario que usted marcaba recién, ¿qué se va a hacer concretamente con la recuperación de las horas? ¿Y hasta dónde este reclamo que realizan los profesores que no hicieron huelga y que ahora deben realizar todo el proceso de aquellos que concretamente sí la realizaron y se ausentaron a clases y no van a obtener ni siquiera, digamos, el reconocimiento del pago de horas extras? Mire, yo creo que el reconocimiento de un docente, y se lo está diciendo una vieja maestra que transitó por las rutas de la patria cuando había que entrar a las escuelas a pie, a caballo o a como diera lugar, y había que embarrarse literalmente para cruzar los pasos crecidos y llegar porque nuestros niños nos estaban esperando,
y teníamos que concurrir a mitad de semana, aunque fuera un feriado, porque había que ir a cantar el himno. Mire, la única gratificación que tiene un docente desde el alma es después el retorno, cuando a uno encuentra a esos hombres y mujeres que han tenido por lo menos éxito en la vida. Capaz que es muy místico lo que yo le digo, Capurro, pero es lo que le pasa a muchísimos docentes. Capurro, los alumnos no son los mismos de antes, los docentes, ¿son los mismos de antes? Estamos en el tránsito de lo que yo llamo esa búsqueda, esa transición que nos va a llevar al cambio. ¿Qué quiere decir que estamos en el tránsito? Estamos en el tránsito del cambio, de grandes cambios, porque toda crisis, porque acá no nos podemos hacer trampas al solitario, toda crisis o todo cambio trae reacciones. Entonces, esto está en la tapa del libro. Esto es un proceso muy lento, porque cuando hablamos de la gratificación del docente, yo estoy de acuerdo que los docentes, porque lo viví, no me lo contaron, yo soy parte de eso, los docentes hoy, si usted hace 4 años de una carrera y los primeros 4 años le quedan líquidos poco más de 14.000 pesos, nadie puede formar un hogar decente, ¿no?, con ese dinero. ¿Antes se cobraba más? No, antes no se cobraba más, pero no estaba masificada la educación. Nos conformábamos con otras cosas. Nosotros no teníamos fotocopias para darle a nuestros niños. Sí. Teníamos el lectógrafo, que lo hacíamos con pasta de pescado, lo hacíamos con nuestro dinero. Pero hoy el mundo, el neoliberalismo, el capitalismo y todo el ismo que usted quiera ha cambiado la cultura de este tiempo. Yo pude ver una radio espica, de aquellas radios grandes a lámpara, después vi la espica y ahora estoy hablando y comunicándome con usted a través de un pequeño aparatito. Entonces, esos cambios, esos impactos, sin duda, que atraviesan a toda una sociedad. Usted recuerda cuando se le dio por primera vez a esa franja de población dura una mensualidad desde el MIDES y se les criticaba porque salían corriendo a comprarse un celular. ¿Qué era qué señal es esa? ¿Con ese dinero se iban a comprar una casa? No, es el consumismo establecido. Teresita, volvamos para este punto que originalmente nos hizo llamarla. Ha sido muy interesante y tal vez en una próxima ocasión podamos invitarla, si usted acepta. Con Tiene mucho gusto. la gentileza de venir para profundizar sobre un tema que ahora tiene una pregunta. Por un lado, los profesores que no hicieron huelga van a tener que trabajar en vacaciones y no van a tener un reconocimiento, digamos, por ello. Segundo punto, el Consejo, el CODICEN acordó con los sindicatos de la enseñanza dejar en suspenso los descuentos por paros en primaria, secundaria y UTU hasta mediados de octubre, una vez que haya sido aprobada la rendición de cuentas en el Parlamento, según se informa hoy. También las huelgas de antes eran distintas a las de hoy, porque en las huelgas de antes el que hacía huelga se le descontaba, era hasta una manifestación, ¿verdad?, de expresión de apoyo a un movimiento sindical. No es que uno le esté pidiendo arránquenle la cabeza, no le den el dinero. No, yo entiendo perfectamente y le doy la respuesta. Nosotros, por lo que dije al principio, los intereses y responsabilidades divergentes nos hacen dejar cosas por el camino, pero lo que no queda por el camino es el descuento. El descuento está, como usted dijo, en suspensión. Porque ¿qué pasa si nosotros hoy hacemos todos los descuentos al barrer? ¿Sabe el estudio que hicimos y cuál es el resultado del mismo? Que supuestamente los docentes levantan el paro. ¿Cómo hacen para concurrir a sus centros educativos cuando se han quedado sin salario, sabiendo que la ley dispone que les tiene que quedar el 30% del mismo? Algunos no tienen ni siquiera capacidad de que nosotros les descontemos el salario. Entonces, para dar oxígeno y respiro y dejar cosas en el camino, lo que sí nos han dicho los sindicatos y lo que sí decimos las autoridades del CODICEN, sí, paro hecho, paro de descontado. Bien. Entonces, por lo tanto... Se va a negociar.
eso se va a negociar para que puedan concurrir a trabajar. ¿De qué manera el descuento se efectúa? Está claro. Está Exactamente, claro. pero acá no es que vamos a hacer un canje, les vamos a perdonar la vida, entre comillas, porque esto es una ofensa para el movimiento sindical. Cuando nosotros hicimos la primera propuesta para salir de esta situación, para explorar cómo hacíamos para que esto no siguiera avanzando, y les presentamos la propuesta de descontar en cuotas, hubo un gran malestar en el movimiento de los trabajadores, porque esto no es usual, pero tampoco es usual la situación que se está presentando en estos tiempos. Por lo tanto, hay nuevos emergentes, distintas respuestas a las de la otra época. A la maestra Teresa Capurro, consejera del CODICEN, vamos a seguirla una mañana cuando esté un poquito más descomprimida, más, digamos, distendida de tiempo, estoy hablando, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para hablar Lo voy a hacer con mucho gusto. Para hablar de todas esas cosas que son muy interesantes hablar, son muy interesantes de conocer y además nos contextualizan en una realidad que está muy complicada. Yo sigo con las... compleja. Está muy complicada. Que tenga una buena jornada y gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta muy pronto, adiós. Adiós.